Atención porque Bitcoin está rompiendo en este momento. Bitcoin, como dijimos ayer en el directo del mediodía, está yendo al alza. Y ahora te voy a decir exactamente por qué en este video. Por qué Bitcoin acaba de romper al alza y nadie sabe por qué esto que está acá no se preveía. Nadie entiende qué es lo que está pasando. Y yo te voy a decir ahora por qué Bitcoin está subiendo. Y no tiene nada que ver con las cripto. Es algo que tiene que ver con Estados Unidos. Así que quédate en el video porque después de esta introducción vas a entender exactamente por qué Bitcoin está subiendo de la manera en que lo está haciendo. Con el volumen más grande de los últimos 2 meses en una vela de 4 horas. Así que entremos al video. Muy bien, veamos acá el calendario económico. ¿Hay alguna pista por aquí? La realidad es que no. Solamente en la zona de Europa salió para el euro la inflación un poquitito más de lo anterior y lo mismo que lo que se esperaba. Y tenemos por el momento inventarios de petróleo, que esto es mucho mejor que lo que se esperaba porque se hablaba de que Estados Unidos ha tocado mínimo de reserva de petróleo en los últimos 20 años. Entonces, ¿tiene esto que ver? No. Las actas de la reunión de la FONC todavía no lo son. Faltan 2 horas todavía, que esto es algo que vamos a aclarar ahora porque más tarde también habla Donald Trump. Yo ahora te voy a decir exactamente qué es lo que está pasando. Muy bien. En Estados Unidos acaban de anunciar lo siguiente. Estados Unidos anuncia que el Tesoro de Estados Unidos va a duplicar la recompra de bonos a largo plazo. Es decir, Scott Bessent, conocido para muchos acá en Argentina, le debe sonar de algún lado, anunció que al menos se duplicará el tamaño de las operaciones de los bonos del Tesoro, los buybacks, los famosos buybacks. Es decir, de un máximo de 2.000 millones al menos 2.000 millones a 4.000 millones por operación, de acá a 30 años. Es decir, te lo resumo, Estados Unidos va a recomprar bonos del Tesoro de Estados Unidos por esa suma que te acabo de decir, al menos de acá de 10 a 30 años. ¿Y cómo interpreta esto el mercado? Esto es una inyección de liquidez, esto es dinero para el mercado de bonos de acá a 30 años por más de 30 billones de dólares. Escuchaste bien, 30 billones de dólares. Entonces, los rendimientos de largo plazo han bajado con fuerza. ¿Y por qué toman esto? Toman esta decisión porque, si no lo saben, el día de ayer los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años rompieron máximos de hacía 2007, por si les suena la fecha previa al 2008. ¿Qué anuncio toma entonces Scott Bessent? ¿Qué decisión toma? Vamos a inyectar liquidez para bajar el rendimiento de los bonos, vamos a debilitar el dólar, y ¿esto qué va a hacer? Va a generar apetito de riesgo, apetito por activos como Bitcoin, acciones, oro, plata. Entonces, como verán, el mercado de bonos se toma un respiro tras la sorpresiva medida del Departamento del Tesoro, y acá está Kevin Warsh, y van a ver que el Departamento del Tesoro, que en este caso es escoltado por Bessent, toma esa decisión. Ahora en un ratito tenemos actas de la FOMC. Justamente quien preside esto es Kevin Warsh. Y todas estas noticias que van saliendo van teniendo que ver mucho con los activos de riesgo que nosotros tradeamos, que es en este caso Bitcoin. Pero vamos a revisar algún que otro activo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años están cayendo. Como verán, se ha tocado un máximo que ni siquiera me da el zoom para que lo vayamos a ver para atrás, ¿sí? Pero acá lo tenemos. 2007, después de esto, ¿saben lo que pasó? ¡Pum! 2008. Exactamente, el día de ayer rompimos máximos, llegamos a niveles que nunca habíamos llegado, y el día de hoy anuncia esto el bono del Tesoro de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, la recompra de sus bonos por una cantidad de dinero impresionante, más deuda para Estados Unidos, y vemos la gran vela de los bonos. Todo esto es un mercado de bajo riesgo, entonces cuando suben los mercados de bajo riesgo, llámese tasa de interés, bono del Tesoro de Estados Unidos, los activos de riesgo lo sufren. Pero cuando las tasas de interés, por ejemplo, te pagan menos, o los bonos del Tesoro caen y no te pagan un 5% anual, que es un montón, los activos de riesgo obviamente se aprecian. Y fíjense, si esto queda claro, la velota que tenemos en 4 horas en Bitcoin después de tanto tiempo. Por su parte, el índice del dólar hace lo que les acabo de comentar hace 2 minutos. Se deprecia, cae, que era exactamente lo que querían con esta acción en los Estados Unidos, que se deprecie el dólar, así que se sigue depreciando a la baja. Y activos como el Nasdaq, por ejemplo, activos de riesgo, están subiendo en la jornada de hoy, 19 de agosto. Pero el que se lleva la mayoría del movimiento, y me parece que el protagonista del día al fin nos toca a nosotros, los que estamos en cripto, es Bitcoin, que ha tirado una vela al alza de las que yo no veía hace meses. Así que vamos a ver un poco cómo está el mapa de liquidez y vamos a seguir adelante, ya que entendieron el anuncio del Tesoro de los Estados Unidos de duplicar recompra de bonos. Y una cosita más, y es que hoy hay reunión en la Casa Blanca con líderes. Es decir, yo por acá estaba leyendo en la mañana, bueno, esta es otra de las buenas noticias, que la SEC de Estados Unidos propuso la primera regulación importante, la famosa regulación cripto, que la habrán visto por ahí si la leyeron, ya que
no se pudo llegar a un acuerdo en la Clarity Act. Así que esto es una de las tantas, los tantos catalizadores. Y el otro que tenemos es que Trump hoy, exactamente el día de hoy, se reúne con ejecutivos cripto mientras la SEC prepara nuevas reglas para los tokens. Y si yo les leo, van a escuchar algún que otro nombre conocido, como por ejemplo, Trump hoy se reúne en la Casa Blanca con los CEO de las principales empresas cripto y de mercados de predicción. Mañana jueves sesiona por primera vez el comité de innovación. ¿Cuáles son estas personas? Voy a decir, ¿con quién se reúne Trump? ¿Por qué tanto biribiri? Y acá está, obviamente estoy leyendo un informe que hago yo mismo al Telegram de la Franconeta, que si quieren entrar está en la descripción, donde les pongo que se esperan a los CEOs de Coinbase, Gemini, Kalshi, Polymarket, Ripple y el tan famoso últimamente Robinhood. Así que terminada la sección de noticias y la parte fundamental, y para que entiendas que no todo es análisis técnico, sino que también hay que entender por qué esta gran vela, y es simple. El que quiera seguir también el mercado en tiempo real, le recomiendo usar de todas las guías Grok, porque es la que en tiempo real te va a decir esto, y es la que obviamente me dijo a mí de la forma más rápida posible que los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos acaba de duplicar estas recompras de bonos de largo plazo. Guía para tiempo real, Grok. Eso ya lo saben. Y por último me faltó decir el oro. El oro lógicamente está subiendo porque al bajar activos de riesgo, al bajar activos de bajo riesgo, suben activos de alto riesgo. Y cuando sube el riesgo, el oro sube también. Así que el oro se aprecia, la plata se aprecia, todo se aprecia, señores. Absolutamente todo se aprecia. Acá está la plata, como vemos, subiendo. Y ahora sí nos vamos al análisis del mapa de liquidez de Bitcoin. Y acá me voy a hacer un poco más chiquito y vamos a seguir viendo qué es lo que nos depara. Bien, el análisis nos decía que en 4 horas, hasta hace un rato, teníamos este mapa de liquidez que yo te voy a mostrar ahora. Este que está acá. Mapa de liquidaciones, van a ver que hoy a las 7 de la mañana lo mandé a mi comunidad. Teníamos esto, ¿no? Todo un cúmulo de liquidez en apalancamientos por 25, y si veíamos 25 y 10, mucha liquidez en los 68 a 70 mil dólares. Esto fue hace 5 horas atrás. En este momento, Bitcoin está rompiendo los 68 mil, rompiendo los 69 y llegó a los 70 mil. Tomó absolutamente toda la liquidez que había, salvo un poquito que quedó acá, que me parece que va a seguir subiendo. Y una vez mitigada toda esta liquidez Bitcoin, ahí sí veremos qué pasa. Si Bitcoin empieza a caer desde aquí, fíjense el valle que hay acá, quiere decir que no hay liquidez. Probablemente en esta zona Bitcoin pueda empezar a ir a mínimos. ¿Por qué? Porque ya hizo lo que tenía que hacer. Siempre digo que las compresiones rompen para un lado y van para el otro. Esto es una compresión, esto es un triángulo. Así que cuidado, porque si Bitcoin llega a esta zona y no sigue repuntando y se empieza a poner lateral y en sobrecompra, Bitcoin puede llegar a ir a nuevos mínimos. La siguiente zona donde hay muchas liquidaciones es esta, que ustedes no lo están viendo porque yo tengo 10 y 25X, pero si yo pongo 5X, probablemente aparezca, porque exactamente ahí es donde van a liquidar los que van a 5X. Y si pongo 3X, ya estamos hablando de ir a los 80 y pico mil dólares, que es la zona que está acá arriba. Por ende, de corto plazo, hoy mismo o mañana, probablemente Bitcoin venga a la zona de los 71 y veremos acá si shorteamos. Siguiente zona, si no, la zona de los 76 mil dólares. Esto es lo que a mí me da saber interpretar el mapa de liquidez. Y con esto nos vamos a el gráfico de Bitcoin. ¿Qué está pasando técnicamente con Bitcoin? Vamos a verlo. Y aquí estamos con Bitcoin en gráfico de 4 horas. Pero esto amerita mirarlo en semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Así que vamos rápidamente. Bitcoin en gráfico semanal sigue bajista. Esto tampoco nos lleva a pensar que Bitcoin va a ir a 180 mil dólares. Bitcoin en este momento está bajista en semanal. ¿Qué zonas tenemos que tener en cuenta? Habiendo visto que en el mapa de liquidez 72, 71 es una zona y la zona de los 76, 77 es otra zona que si toca puede llegar a empezar a caer. Si mido con un Fibonacci, la primera zona que estoy tocando es los 50.000, los famosos 70, y la siguiente es los 73. Y ustedes dirán, che, Franco, pero tocamos 70, claro. BTC USDT, gráfico de Binance. Esto es BTC USD, gráfico Coinbase. Y acá la relación, ¿no?, entre Bitcoin dólar o Bitcoin USDT. Por eso vamos a analizar Bitcoin Future, o sea, perpetuos, futuros. Bien, si vemos acá, fíjense, Bitcoin sí logra tocar los 70.500 en perpetuos, futuros perpetuos. Y ya la siguiente zona ahora la vamos a evaluar, pero cambia la cotización de un lado a otro cuando hay muchísima volatilidad. Es que ya tocó el 50%. Siguiente zona de Bitcoin en perpetuos, 73, diría el FBG, 72.400. Una zona muy importante que anda por acá. ¿Sí? Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente es esperar que cierre la vela de hoy, la vela diaria, porque esto, como ustedes ven que está subiendo, puede frenar ahí, siguiente vela, una vela doji y nada pasó, o sea, el precio se empieza a estancar acá, o una vela más grande y nos vamos a los 75, 73, o incluso, faltando todavía 7 horas, esto se puede consumir y terminar por debajo de la zona de máximos que había anteriores, que lo vengo explicando hace un montón de tiempo, y allí fuimos. Lo expliqué anoche también en el directo para los que no pudieron verme en videos anteriores. Bitcoin tenía una altísima probabilidad de primero ir a romper acá y luego caer. ¿Mantengo eso? Oh, por supuesto. Si eso es exactamente lo que dijimos antes. Bitcoin ahora que rompió la parte alta, dudo que vaya a ser un bull run sin venir a los 60.000 dólares. Por ponerles un número que creo recontra probable. ¿Dónde puede llegar a subir BTC? Fíjense la diferencia de precio que hay entre uno y otro, pero visto este movimiento, cuidado porque en perpetuo ya tocó el 50% y puede empezar Bitcoin a hacer alguna especie de retroceso. Y me parece a mí una zona donde está interesante para observar qué sucede es esta zona de máximos que ustedes ven acá en gráfico diario. En perpetuos es esto, lo voy a poner así para que se vea hacia la derecha y la izquierda. Esta zona de máximos que actuó como resistencia en muchas ocasiones. Y si nosotros nos vamos tanto acá como acá, como acá y como acá, si ustedes ven exactamente, acá también como soporte, estamos yendo hacia esa zona. Si el precio de BTC viene a esta zona, cuidado porque puede llegar a dar rechazo a la baja. Y es exactamente la zona donde estamos esperando, según Fibonacci, la Golden Pop que termina. La Golden Pop está entre el 50 y el 0,618. Ahí termina la Golden Pop y arranca el número áureo del 0,618. Ahí es un punto de rebote a la baja. Bitcoin entonces, ¿cómo sabemos si va a seguir subiendo? Bitcoin probablemente tengamos que ir a verlo a una hora. ¿Qué estamos viendo? Un aumento del volumen repentino en base a la gran noticia que hemos tenido y lo que les estoy diciendo que puede pasar en el gráfico de 4 horas. La siguiente vela de una hora van a ver ustedes el volumen que tiene y el rango que tiene. Volvió toda la normalidad. Cuidado que en 4 horas esto no es comprar por comprar, porque hay mucha gente que está comprando. Probablemente salga bien, probablemente salga mal, no lo sabemos. Pero la siguiente vela puede ser así de interesante, como vieron en una hora, porque el mercado generalmente está en calma, está en calma, está en calma, y posterior a esto viene generalmente el quilombo, la tormenta, ¿no? Es como el clima incluso a veces. Ayer en el directo les decía, yo tengo un indicador que más o menos me marca, y me marca las zonas donde mayor compresión histórica hubo en la historia de un activo. Y si nosotros vemos, bueno, esto es Coinbase, yo lo miraba ayer en perpetuo, pero no importa. Si nosotros vemos, esas zonas de mayor compresión a mí me han delatado momentos importantes en BTC. Y ayer veíamos en el directo que Bitcoin estaba comprimiendo a niveles que toca una vez al año, incluso cada 2 años. Y bueno, casualmente se nos vino una gran volatilidad de golpe. Suele pasar esto, de que el mercado está tranquilo y después se viene el bolonqui. Gráfico diario, entonces van a ver que en Coinbase esto, cuidado, todavía no llega al 50% si alguno mira este tipo de cuestiones. Gráfico de 4 horas, lo que les estoy diciendo. Y en gráfico de una hora, ¿sí? La vela se murió. Y probablemente es lo que pase hasta las 15 horas. Queda una hora, este video va a salir antes. Cuidado, porque para terminar este video, te voy a dejar esto. Actas de reunión de la FOMC, es decir, que ahora esto vaya a salir con la noticia y el anuncio de que los bonos del Tesoro, ¿sí?, van a ser recomprados por Estados Unidos a los 30 billones que más o menos contemplamos en tramos de 10 y 30 años. Y luego a las 15:30 habla Trump, que Trump, previo a esto, tiene una reunión en la Casa Blanca con líderes del sector cripto. Reunión de Trump con líderes del sector cripto, actas de la reunión de la FOMC, algo hay de fondo, algo está pasando. Cuidado, esperen que termine esa noticia y luego arriesguen si quieren, si no, no me hagan caso. Desde mi punto de vista, esto está para esperar a ver qué es lo que pasa. Probablemente esta noche, mañana tengamos todo el contexto, más allá del nuevo anuncio del Tesoro de los Estados Unidos de recomprar bonos a largo plazo. Así que, gente, espero que les sirva el video y los dejo con un siguiente video, seguramente por la parte alta, lugar donde explico fundamentales de cripto o algún video donde te voy a explicar un poco el análisis técnico que estuviste viendo el día de hoy. Así que anda a ver ese video si algo no me entendiste sobre fundamental o sobre análisis técnico, que seguramente te va a venir perfecto.